A lo largo de este año he estado aprendiendo un poco más acerca sobre Angular Material y la forma que ellos utilizan para reutilizar su código. Seguro que muchas veces te has encontrado en esta posición, en la cual estás creando componentes que tienen ciertas configuraciones con los inputs, las cuales, aunque son totalmente distintos, como pueden ser en el caso de un botón, un toggle o una card, comparten ciertas configuraciones como vendría a ser que sea redondo o que, pues por ejemplo, esté deshabilitado o que tenga un color en específico. Bueno, al momento de comenzar, muchas veces optamos por crearlos independientemente, pero hay algunas formas que podemos utilizar para que nuestro código sea más flexible y también lo podamos reutilizar. En este día quiero mostrarles unas opciones que de repente ustedes pueden aplicarlos en sus proyectos del día a día. Para esto, veamos qué es lo que tenemos en el navegador. Así es como lucen nuestros componentes que tenemos ahorita. Bueno, como pueden ver, quizás no le he echado muchas ganas al tema de los estilos porque lo que más me interesa es ir viendo qué es lo que va a pintar en el browser dependiendo de la configuración que tengan nuestros componentes. Por ejemplo, si es redondo, el input redondo está en true, pues bueno, nos va a redondear nuestro botón con un border radius, lo mismo con nuestro toggle y lo mismo con nuestra card. Pero pues si no lo tiene, lo va a dejar de una forma rectangular. En cuanto a los colores, si tiene la opción primary va a ser verde y si tiene la opción secondary va a ser naranja. Como pueden ver también, tanto el toggle como el botón tienen un botón deshabilitado, o mejor dicho, tiene un estado deshabilitado si es que este se activa, pero nuestro card no. Como pueden ver, estos tres componentes que aunque son diferentes y están construidos de una manera diferente, comparten ciertas opciones, ¿no? Pero algunos no, como el card. Bueno, ¿cómo está esto en el código? Veámoslo juntos. Bien, ya les había mostrado esta parte del componente en el cual están todos, bueno, nuestros subcomponentes, digámoslos, pero vamos a ir directamente al botón para ver cómo está creado, o mejor dicho, cómo está diseñado ese componente. Recordemos que estamos trabajando con el estándar actual de Angular, por ende estamos con los standalones, y dentro aquí tenemos nuestro template, que básicamente pone todo el contenido que vaya dentro del componente en un ng-content que tenemos aquí. Como pueden ver, tenemos tres inputs. Bueno, uno que permite setear un color en específico, por default comienza en primary. Otro que pues permite adicionar la clase rounded si el booleano es en true. Y obviamente pues pone la propiedad en true si lo recibe de esa forma. Ahora, si esta está en false, como pues está por default, no se le va a asignar ninguna clase. También tenemos lo que vendría a ser el input para deshabilitar o habilitar nuestro componente. En este caso, inicia en false. Y bueno, ¿qué es lo que hace el host binding? Le aplica la clase que tiene aquí después del punto, sería este punto disable, mejor dicho, disable, dependiendo si es true o false. También tenemos al host listener, que básicamente se encarga de estar escuchando el clic en nuestro elemento, en el host element, y va a permitir hacer una acción siempre y cuando nuestro componente no esté deshabilitado. Así que pues tenemos estas opciones. Ahora, si nos vamos también al app component, al tool, vamos a encontrar algo parecido. Si bien es cierto, la distribución de nuestro componente es diferente, por ejemplo, tenemos un label con inputs y otras cosas más, lo que vendría a ser los colores, el input de si es redondo o no, si también el tema de si está deshabilitado o no, es muy parecido. Bueno, aquí tenemos este host binding para pues indicar que dependiendo del color, ¿no?, que elijamos, sea primary o secondary, se le va a aplicar una clase en específico. Eso también podría ser algo parecido a lo que habíamos hecho por acá, pero de esa forma lo tenemos un poquito más flexible. Bueno, el punto es de que estamos repitiendo código como hemos visto en el botón. Y si nos vamos al card, van a encontrar que también tenemos, si buscamos acá, perdón, si buscamos en el card, nos vamos a encontrar que tenemos lo mismo. Un input para el color, un input también para saber si está redondeado o no, y también tenemos nuestro mismo host binding para agregar las clases del color. Pero, como podemos ver, no tenemos el de si está habilitado o deshabilitado. ¿Por qué? Porque en este caso el caso de uso de nuestro card no lo necesita. Básicamente no lo necesita, pero podría ser que a ti sí. Pero este es un ejemplo, así que lo estamos manteniendo de esta forma. Entonces, estamos reutilizando código. ¿Esto es bueno o no? Bueno, va a depender mucho, obviamente, de lo que queramos alcanzar. Lo ideal sería que no repitiéramos nuestro código, sino que pues podríamos crear algo centralizado como podría ser una clase para que nosotros tener toda esa lógica y extenderlo. Eso es justamente lo que vamos a ver ahora, que es la herencia.
Bueno, comenzamos con el primer ejemplo. En este caso ya he cambiado de rama, voy a dejar este repositorio en el video para que cada uno pueda ingresar y pueda ver las ramas que necesita o donde está cada ejemplo. Y en este caso tenemos el primero, que es hablando de la herencia. Bueno, ¿qué es la herencia? Nosotros usamos programación orientada a objetos en Angular y básicamente podemos o tenemos a disponibilidad lo que vendría a ser un patrón para poder extender funcionalidad a través de clases, ¿no? Básicamente creamos una clase que vendría a ser la base, la cual va a tener toda la lógica y métodos y esa se va a encargar de pues extender, como su propio nombre dice, sobre otra clase y la clase que está extendiendo va a poder obtener todos los atributos de la clase padre, digamos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos nuestro botón, como pueden ver, ya no está esta cantidad de inputs, house binding, etcétera, ya no lo tenemos en el mismo componente, sino que si vemos aquí dice extends y está viniendo desde otra clase. Si entramos aquí, vamos a ver todo lo que he mencionado. Tenemos una clase que pues mantiene lo que vendría a ser la lógica, el input para el color, el house binding para aplicar la clase, también el input de lo que vendría a ser el rounded y también si está habilitado o no está habilitado, ¿no? Recordemos que para hacer esto, al menos extender funcionalidad en componentes, tenemos que crear una directiva vacía. No hay que agregar el selector, ni standalone, ni nada por el estilo. Simplemente de esta forma le decimos a Angular que bueno, esta clase va a tener una configuración especial también para Angular, para que pueda aceptar los inputs, los decoradores input, los decoradores host binding, etcétera, ¿no? Entonces, la idea justamente es centralizar toda nuestra lógica aquí. Y sí, es una muy buena opción. La verdad que Angular Material lo utiliza mucho por detrás. Lo utiliza mucho para poder extender más funcionalidad, etcétera. Pero aquí viene un poco de los problemas que podríamos tener. El primero sería el alto acoplamiento que vamos a tener en esta clase. Porque imaginémonos que cambia algo en el constructor de esta clase. Estamos inyectando una independencia, por ejemplo. Y en todos lados donde estemos usando o extendiendo nuestra clase, como podemos ver aquí también, lo vamos a usar en el toggle, lo vamos a usar en el card también. Entonces puede ser que también si estamos usando el constructor de nuestro componente, vamos a tener que llamar el super para también llamar el constructor de nuestra clase extendida. Entonces vamos a tener una dependencia ahí, ¿no? Y también como podemos ver en el base UI component, que es la clase, también tenemos lo que vendría a ser el input para deshabilitar. Pero nosotros no lo queremos en el card. Entonces nuestro card ahora tiene código de más. Obviamente esto podemos resolverlo partiéndolo en partes más chiquitas o en clases más chiquitas, auxiliares más chiquitas, pero la idea es que yo quiero que vean cuál podría ser uno de los peligros de aplicar esto, ¿no? Obviamente, bien diseñado, bien pensado en cómo va a extender nuestra funcionalidad de nuestra clase, no generaría tantos problemas. Pero bueno, esa es una forma de hacerlo. Como pueden ver también el código sigue igual, no tengo que agregar nada más. Y si nos vamos al browser, como pueden ver, todo sigue igual, o sea, no ha cambiado nada, tenemos todo tal cual lo habíamos dejado. Así que ahora vamos con la segunda opción, que vendría a ser usar directivas. Muy bien, ahora en este caso ha cambiado un poquito nuestro app component de HTML, el que contenía todos los componentes que veíamos en el browser. Porque si puedes ver, tenemos nuestros mismos componentes, tenemos los mismos inputs de configuración, los colores, si está deshabilitado o no, pero adicionalmente tenemos ciertas directivas que están siendo aplicadas, como este hasColor o canRounded, o también si puede ser deshabilitado con este canDisable. Entonces, si examinamos más para abajo, también lo tenemos aplicado en cada uno. Y aunque pues bueno, tú te preguntarás qué pasó, cómo así, ¿verdad? Bueno, si vamos al app bottom, o al botón, mejor dicho, vamos a encontrarnos que ya no estamos extendiendo ninguna funcionalidad, ni tampoco tenemos ningún input. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, si vemos aquí, tenemos un folder de directivas, en las cuales estamos creando cada directiva para aplicarlas en el HTML. Por ejemplo, vamos a ver el canDisable. Este canDisable directive tiene su selector, que es canDisable, está como standalone, y tiene, digamos, de una forma granular su lógica enfocada a solamente lo que hace de la clase. Por ejemplo, el input con el host binding, si es que es deshabilitado o no. El host listener para prevenir el click si es que se está deshabilitado, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, al canRounded, también vamos a encontrar lo mismo. El input y el host binding solamente para saber si es que el componente el cual va a afectar la directiva puede ser bordeado, bueno, un border radius o puede ser redondo, digamos, ¿no? Y lo mismo con el color. Va a determinar si pues
puede tener el color primary y secondary y le va a agregar la clase. Por ende, en el app component TS, lo que estamos haciendo es crear una constante que almacene las directivas estamos importándolos aquí, en esa parte para que esté global y podamos acceder a nuestro componente, ¿no? Ahora, si vamos a la componente en HTML, como bien mencionado, es por eso que ahora podemos agregar estas directivas, hasColor, canRounded, canDisable, etcétera, ¿no? Ahora, esto está muy interesante, sí, porque nosotros podemos, de una forma, digamos, ya no te estamos en primer lugar repitiendo el código, pero lo que sí, como pueden ver, el HTML puede ser un poco confuso porque estamos agregando más código de más, ¿no? Lo que nosotros de repente queremos es más que todo que quede como en la primera, que estaba simplemente los inputs de configuración, pero no tener que hacer muchas más cosas. Bueno, en este caso aquí entra lo que vendría a ser los host directives, que fue Angular que introdujo a partir de la versión 15, si no me equivoco, en la cual pues básicamente nos va a permitir hacer lo mismo, pero desde el TypeScript. Vamos a verlo. Bien, aquí ya hemos regresado a la parte inicial, como si recuerdan, si van al inicio del video, teníamos esta forma de configurar nuestro app component, la cual recibía simplemente los parámetros, o mejor dicho, los inputs que tenían que estar en true, en false, etcétera. Pero si vamos al app componente S, ya no vamos a encontrar con las directivas que habíamos estado importando. En este caso, ahora, aunque tenemos las directivas todavía aquí, como pueden ver, canDisable, hasColor, que no ha cambiado en nada, vamos a ver cómo podemos aplicar estos host directives en Angular actualmente. En primer lugar, bueno, tienen que seguir, digamos, el standalone en true y, bueno, tienen que tener, aunque, bueno, el selector no es necesario porque lo va a ignorar, pero lo que sí es indispensable que, digamos, el standalone esté en true. Bueno, ahora, ¿cómo lo usamos? Vamos al componente del botón y vamos a ver que ahora tenemos esta propiedad que es host directives. Básicamente puede recibir una directiva, un arreglo sí, una directiva o un arreglo de directivas. Y como pueden ver aquí, le estoy especificando como a través de un objeto cuál es la directiva que yo quiero agregar y cuál van a ser sus inputs y outputs. Entonces, si tú simplemente defines una directiva, por así decirlo, como que va a sellar los inputs y los outputs que tiene. Tú también tienes que indicarle qué inputs quieres que esté disponible o visible, digamos, para los que van a consumir el componente, o qué inputs quieres que, pues no. Lo mismo para los outputs. Ahora, esto de aquí no se puede hacer de una forma dinámica, es decir, que mientras que está haciendo la compilación no puedes ir cambiándolo o poner un if, else para que se vaya a cambiar. No, es algo estático que pues tú le agregas y de esta forma va a funcionar. Ahora, ¿cómo funciona esto? Básicamente, si nosotros utilizamos, si vamos al app component, tenemos nuestro app button y como habíamos visto, por ejemplo, si queríamos usar, perdón, si queríamos utilizar el color, teníamos que agregar hasColor, ¿verdad? Entonces, al nosotros agregar los host directives en el componente del botón, es como si Angular lo va a hacer de la misma forma que estamos haciendo ahorita, o sea, poniendo la directiva en el tag, en el host element, pero desde un lado, digamos, desde ya internamente. Nosotros no tenemos que hacer nada para agregarle, ¿no? Entonces, si vamos ahora al navegador, vamos a ver que todo sigue igual. Como pueden ver, todo sigue igual, nada ha cambiado, pero toda la lógica está centralizada en nuestro componente. Vamos a ver de nuevo cómo están los otros componentes. Como pueden ver aquí, por ejemplo, si vamos al tool, también tenemos nuestras host directives con nuestras directivas. Y algo que se me ha pasado de señalar era de que si tú pones los inputs, tú también le puedes renombrar esos inputs. En este caso tenemos que el color le hemos puesto como apariencia. Y si vamos al HTML, donde se implementa el tool, tenemos aquí, por ejemplo, la apariencia secundaria. Y con esto va a tomar la clase y le va a aplicar el color naranja, como hemos estado viendo, ¿no? Ahora, ¿qué te permite esto? Bueno, en el caso, por ejemplo, del car, que solamente necesitaba si podía ser redondo y el color, nos permite obviar el tema de si puede estar habilitado o deshabilitado esta directiva que se encargaba de hacer toda esta lógica. Nos evita el tema de también acoplar más cosas o código que pues no nos sirve en este caso. Y es una forma limpia, elegante de hacerlo. Ahora recordemos que también nuestras directivas también pueden tener host directives. Es decir, que si tú tienes una directiva y no quieres reutilizar el código, pues
inyectarlo, digamos, en lo que vendría a ser host directives y esta directiva al final ponerlo en un componente. Entonces es una manera muy efectiva de estar reutilizando nuestro código, muy interesante también para seguir explorando. Me gustó mucho, la verdad, las últimas veces que he estado probándolo. Y espero que también a ustedes les pueda servir, les pueda gustar y sigan aprendiendo más de esa forma de cómo ir implementando mejoras en el código, ¿no? La verdad que Angular sigue trabajando bien, sigue aplicando nuevas cosas y la verdad que espero que les siga gustando ese contenido. La verdad que me está gustando también mucho Astro. No sé si me anime a subir contenido de Astro, pero no me siento tan fuerte, digamos, como en Angular. Podría defenderme un poquito mejor. Pero bueno, nada, sin nada más que decirles, les dejo para que tengan una bonita tarde, bonita mañana, etcétera, cuando vean este video. Y recuerden que sigan aprendiendo.